siendo las 10 de la mañana del 11 de enero del 2023, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de control de acusación requerida por la Fiscalía en el expediente 13-2019-4, proceso seguido a don Guido César Águila Grados, en calidad de autor de la comisión del delito contra la administración pública, modalidad patrocinio ilegal en agravio del Estado. Esta audiencia se realiza de modo virtual por el sistema Google Meet y además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Sí, muy buenos días, señor presidente. Galinca Mesa Salas, fiscal adjunta suprema de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, piso 8, oficina 836, Cercado de Lima, con casilla electrónica 106255 para efectos de notificación, con correo electrónico institucional mp.2dafctedcfp@mpfn.gov.pe. Gracias, doctora. Defensa Pública no se encuentra presente, Cristian. Señor juez, buenos días con todos los presentes. Parece que está teniendo problemas con su internet el doctor Ítalo Díaz. Iba a participar el doctor Curi Chávez, pero me han comunicado que va a participar el doctor Ítalo Díaz. Ya, en todo caso está presente la defensa del señor Águila, que es la doctora Calderón. Vamos a acreditar a la Procuraduría. Doctora Bengoa. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita fiscal. Buenos días con todos los presentes por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19897, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, 5070-5060 Miraflores, con correo electrónico bengoaberta@gmail.com, con casilla electrónica 19897. Doctor, en esta oportunidad reemplazando al doctor Ronnie Fernández, porque ha tenido un cruce de audiencias, estoy en apoyo. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Defensa del señor Guido Águila, doctora Calderón. Buenos días, señor juez. Buenos días, representante de la señora representante del Ministerio Público, así la doctora procuradora del Estado, Ana Calderón Sumarriba, con registro CAL 28919, con casilla 99335, además correo electrónico acs@anitacalderón.com y número de celular 975-058905, en representación del señor Guido César Águila Grados. Su patrocinado no va a estar presente en esta audiencia. No, señor magistrado. Correcto. Vamos a dar inicio a la misma. Se encuentra debidamente instalada con la asistencia de todas las partes involucradas. ¿Hay algún escrito que se haya presentado en estos días, Cristian? Ningún escrito presentado, señor juez. ¿Puedes dar cuenta del requerimiento de acusación, por favor? Sí, señor juez. Un segundo. Creo que ya se conectó el doctor Díaz para que se acredite. Ok, doctor. Doctor Díaz, ¿puede acreditarse? Sí, buenos días con todos los presentes. ¿Se me puede escuchar? Sí, se le escucha. Buenos días con todos los presentes, señor juez. Mi nombre es Ítalo Díaz Espinosa, defensor público, identificado con registro CAL 69117, domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso, Cercado de Lima, correo electrónico idias90@gmail.com, casilla electrónica 117745. Gracias. Gracias, doctor Díaz. Se encuentra presente la defensa del señor Águila Grados, que es la doctora Calderón Sumarriba, con lo cual le agradezco su asistencia a esta audiencia y queda dispensado de continuar en la misma, toda vez que se encuentre la defensa del acusado. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Hasta luego. Hasta luego. Continúa, por favor, Cristian. Sí, señor juez. Señor juez, informa usted
que el 21 de septiembre de 2022, Elder Uriel Terán de Anderas, fiscal supremo a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, presentó requerimiento acusatorio contra Guido César Águila Grados en calidad de autor de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2022, esta judicatura corrió traslado a las partes procesales, a la defensa de Guido Águila Grados, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y a la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, para que puedan absorber el requerimiento fiscal de control de acusación. Luego, el 10 de octubre de 2022, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción absolvió el requerimiento fiscal acusatorio formulando la pretensión indemnizatoria de 150.000 soles y ofreció los medios probatorios presentados por el Ministerio Público. Luego, el 11 de octubre de 2022, la defensa de Guido Águila Grados presentó escrito en el que absolvió el requerimiento acusatorio, formuló observaciones formales, solicitó el sobreseimiento, dedujo excepción de improcedencia de acción, ofreció medios probatorios y se opuso a la admisión de medios de prueba. Eso es todo, doctor. Gracias, Cristian. Se ha cumplido pues con correr el traslado de la acusación por parte de la Fiscalía. Han absuelto este requerimiento tanto la Procuraduría sobre su protección civil y la defensa formulando observaciones formales, así como un sobreseguimiento, dedujo la excepción de improcedencia de acción, ofreció medios de prueba y también se ha opuesto a la admisión de los formulados por la Fiscalía. Esta audiencia vamos a desarrollarla de conformidad con las reglas del Código Procesal Penal. Vamos a dar inicio con el requerimiento de la Fiscalía. Le voy a dar media hora. ¿Está bien para comenzar, doctora? Su micro, doctora. Muchas gracias, juez supremo. Le voy a agradecer unos 45 minutos, por favor. Ya, 45 minutos, tratando de ser breves, concisos, precisos. Ya conocemos la mecánica. Luego voy a dar el mismo tiempo a la señora procuradora para que haga sus argumentos sobre la pretensión civil, así como a la defensa. Y después vamos a pasar por cada ítem, observaciones formales, siguiendo la secuencia que establece el código. ¿De acuerdo? Gracias, señor juez. Puede comenzar, señora fiscal. Muy bien. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público ha presentado requerimiento de acusación contra Guido César Águila Grados en calidad de autor de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 del Código Penal en agravio del Estado. Los datos personales del acusado se encuentran detallados en la acusación escrita, la misma que guarda el contenido precisado en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Los hechos atribuidos al acusado como delito de patrocinio ilegal, debemos iniciar señalando las circunstancias precedentes. El señor Guido César Águila Grados fue proclamado consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura para el periodo 2015-2020 mediante resolución número 110-2015-JNE de fecha 23 de abril del 2015. En esos años, ante el primer despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Junín, a cargo del fiscal provincial Carlos Rodríguez Mera Palomino, se realizaba una investigación contra Pedro Elmer Morales González bajo el caso número 2206015500-2016-60, cuyas copias en el Distrito Fiscal de Junín, cuyas copias de los actuados forman parte de la carpeta fiscal, que corroboran en principio que mediante disposición número 1 de fecha 19 de febrero del 2019 se da inicio a las diligencias preliminares contra Pedro Elmer Morales González mediante la disposición 92-2018, el primer despacho de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de fecha 23 de febrero del 2018,
dispone la continuación y formalización de la investigación preparatoria contra Pedro Elmer Morales González y otros por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado peruano, representado por la Municipalidad Distrital de Yauli. Resulta preciso indicar que Elmer Morales González, en su calidad de representante legal del consorcio vial Yauli, se le atribuía haberse coludido con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli en el contrato de servicios consultoría de obras para la supervisión de la ejecución de la obra mejoramiento de la carretera JU-1029, tramo PE-22, Pachachaca, Yauli, distrito de Yauli, en el departamento de Junín, número 044-2014/MDY. En esta carpeta fiscal se programó en varias oportunidades la fecha para la toma de declaración del investigado Pedro Elmer Morales González, esto es en los meses de mayo, octubre del año 2016. En fecha 15 de enero del 2018, la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla se aboca al conocimiento de la investigación de la carpeta fiscal 60-2016 por mandato superior, situación que se refleja también en la disposición de continuación y formalización de investigación preparatoria a la que se hizo referencia anteriormente. En el tiempo que se suscitaron los hechos imputados desde el día 22 de marzo del 2018 al 5 de junio del 2018, al respecto, posteriormente precisaremos las fechas de consumación de cada uno de los actos que, como delito continuado, han sido cometidos por el hoy acusado, Águila Grados. El acusado fue consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, desempeñándose como miembro de la Comisión de Reglamento desde marzo del 2018 hasta el 27 de julio del 2018. Asimismo, conforme expresó Pedro Elmer Morales González, conoció y mantuvo amistad con Guido César Águila Grados desde el año 1979 por haber sido compañeros de colegio de San José Hermanos Maristas en la ciudad de Huacho, corroborado con la declaración del propio acusado Águila Grados en las que ratificó mantener una amistad con Morales González desde hace 40 años. Las circunstancias concomitantes, vamos a indicar en este momento cómo ocurrieron los hechos precisamente que se les son atribuidos al acusado. El día 22 de marzo del año 2018, fecha en la que el ahora acusado cometió el primer hecho constitutivo de patrocinio ilegal, la fiscal adjunta provincial María Pilar Paredes Padilla se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín y aproximadamente a las 15:50 horas recibió una llamada telefónica a su celular, número 993248-710 del entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Seguidamente, le mencionó que una persona estaba preguntando por ella y que pasaría por la fiscalía para hablarle. Luego, la llamó nuevamente y se vieron en el primer piso de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín. Momentos en que le dijo, el señor Guido Águila había preguntado por ella, desconociendo hasta ese momento quién era Guido Águila, que habría una presentación sobre precedentes a las 17 horas en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo, lugar al que ella debería de dirigirse. Después de que un colega le absolviera la duda a dicha fiscal adjunta de quién era Guido Águila, esta fiscal adjunta, el mismo 22 de marzo del 2018, recibió nuevamente otra llamada del fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien requirió su presencia en el citado auditorio donde estaba esperando también juntamente que el señor Guido Águila. La fiscal adjunta, al dirigirse a dicho lugar, encontró al presidente de la Junta de Fiscales Superiores con el señor Guido Águila, siendo presentados por primera ocasión en la que Águila Grados le dice textualmente, doctora, quiero pedirle un favor. Usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales. Va a tener un comparendo con usted. Quiero que lo ayude. Ante este pedido, la fiscal adjunta provincial
Respondió a Águila Grados que creía que se había confundido, a lo que éste replicó: usted, María del Pilar Paredes. Sí, doctora, usted lo tiene. Motivando que la fiscal adjunta insista de quién se trataba, recibiendo como respuesta: de Yauli, es un amigo, Pedro Morales. Quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. Requiriéndole le proporcione su número de celular, a lo que accedió, timbrando en ese momento. Luego se desarrolló el programa académico. Ante esa circunstancia, la fiscal adjunta quedó muy preocupada, pensando que había escuchado mal, tomando la decisión de esperar al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Al finalizar el evento, el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana le tomó el hombro y le dijo: tú escucha nada más, siendo el caso que se acercó a Guido Águila, indicándole que creía haber escuchado mal, ante lo cual este se ratificó. A los 2 días, Guido Águila le envió un WhatsApp en los que observó una fotografía del extremo de la disposición en la que formaliza la investigación. Este hecho se corrobora con la sindicación que obra en la declaración de la propia testigo María del Pilar Paredes Padilla, quien en un momento desempeñaba el cargo de fiscal adjunta provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín, así como con la declaración del fiscal provincial penal de ese despacho, Carlos Rodríguez Mera Palomino, que tomó conocimiento de los hechos por la fiscal adjunta. También se corrobora con el contenido de la copia del acta fiscal de fecha 10 de julio del 2018, suscrito por el fiscal provincial penal Carlos Rodríguez Mera Palomino, a quien le había comentado, como se indicó, la fiscal adjunta, y también de la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla, donde se consignan las frases pronunciadas por Gutiérrez Quintana a la fiscal adjunta provincial: tú escucha nada más. Asimismo, en el contenido del acta fiscal se puede apreciar los siguientes hechos. La fiscal adjunta María del Pilar Padilla se encontraba a cargo de la carpeta 60-2016 promovido contra Carlos Vidal Burgos Vázquez, Nilton Dick Campos Gaspar y Pedro Elmer Morales González por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, que se encuentra en la etapa de investigación preparatoria. Si bien en este acta, que lo vamos a poder revisar durante toda la indicación o toda la locución mía, se consigna como que hubieran ocurrido los hechos el día 23 de marzo del 2018, aproximadamente a las 15:50, se tiene que tener en cuenta que, dado el tiempo que había transcurrido desde la comisión de los hechos a la fecha en que se levanta el acta, es lógico que se haya producido una confusión en cuanto a las fechas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los hechos en realidad se llevaron no el día 23, sino el día 22 de marzo del 2018. Cabe precisar que ello es producto de una confusión, como le decimos, por el paso del tiempo, pues la fiscal adjunta suscribió con el fiscal provincial penal Carlos Rodríguez Mera Palomino el día 10 de julio del 2018. ¿No? Sin embargo, durante su declaración se ratifica que la fecha de intervención delictiva, o sea, las llamadas telefónicas de Marco Antonio Gutiérrez Quintana a la fiscal para requerir su presencia en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo y presentarlo a Guido Águila Grados, quien le pediría un favor, que lo ayude en el caso de su amigo Pedro Morales, mencionándole que las puertas estarían abiertas para lo que usted desea, se produjo el día 22 de marzo del 2018, que es corroborado objetivamente con la información que se cuenta de todo el tráfico de llamadas realizadas entre el acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana y la fiscal Paredes Padilla, obtenida de la carta SDI-0115/19 presentada por Entel Perú S.A., antes Nextel del Perú S.A., de fecha 18 de marzo del 2019, mediante la cual remitió en disco electromagnético conteniendo el registro de tráfico de llamadas indicadas.
así como de la propia declaración de Guido César Águila Grados, quien indicó que estuvo en Huancayo el día 22 de marzo del 2018 para reunirse con las autoridades del sistema de justicia y, fuera del horario laboral, realizó una actividad académica de conferencia sobre precedentes constitucionales y también se encuentra corroborado con la declaración de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. En efecto, el 22 de marzo del 2018, el acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana realizó 8 llamadas telefónicas desde su teléfono 964-104651 al celular de la fiscal adjunta provincial María Pilar Paredes Padilla, 993-248-710, en el lapso comprendido entre las 2:29 con 36 segundos de la tarde, se entiende, hasta las 4:50 con 56 segundos, conforme al registro de tráfico de llamadas de María del Pilar Paredes Padilla como titular de la línea 993-248-710 y 9845-54444, siendo relevante la comunicación sostenida entre la fiscal adjunta con los terminales 993-248-710 y Marco Antonio Gutiérrez Quintana con el terminal telefónico 964-104651. Este cruce de llamadas se refleja también en la carta presentada por la empresa telefónica Claro América Móvil Perú, SAT, de fecha 29 de marzo del 2019, adjunto al que también remite en disco electromagnético el contenido del registro del tráfico de llamadas a los que se hace alusión. El 25 de marzo del 2018, a las 21:30 horas, mediante mensaje vía WhatsApp, el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, escribió a la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, indicándole en el mismo textualmente: apreciada doctora María del Pilar, remito la citación de la que le hablé. Quedo atento a cualquier inquietud. Guido Águila Grados, buenas noches y gracias. Adjuntando pantallazo de la programación de las diligencias de la declaración del procesado Pedro Elmer Morales González, lo que está corroborado además con el acta fiscal a que se hizo referencia de fecha 10 de julio del 2018. El 10 de mayo del 2018 se produjo una nueva comunicación entre César Águila Grados y Pedro Elmer Morales González a las 10:49 horas, conforme a la información de las llamadas enviadas por Telefónica en fecha 29 de marzo del 2019 y registro de tráfico de llamadas entre Guido César Águila Grados y Pedro Elmer Morales González. Bien, ahora vamos al segundo hecho consumado. El 22 de mayo del 2018, fecha en la que el ahora acusado cometió el segundo hecho consumado de patrocinio ilegal, a la hora del almuerzo, la fiscal María del Pilar Paredes Padilla recibió una llamada telefónica de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien le reclamó por qué no contestó el teléfono celular al doctor Guido, que le había estado llamando, respondiendo que no timbró su celular. Al revisar el registro de llamadas, vio que no había ingresado ninguna llamada del señor Águila Grados, dando esto cuenta al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, recibiendo la indicación que conteste a la vez que le refería: yo sé por qué te digo. Seguidamente recibió una llamada Águila Grados y le dijo: doctora, ¿ha programado la fecha de la declaración del procesado? Respondiendo afirmativamente. Entonces Águila Grados le pidió que la declaración sea un día antes de la fecha programada. Esto es, el día 7 de junio del 2018, a lo que respondió la fiscal Paredes Padilla que tenía que verificar su agenda y revisado. Le comunicó que sí era posible, respondiéndole Guido Águila que presentarían un escrito, lo que en efecto sucedió. El 3 de mayo del 2018, la fiscal adjunta provincial María Pilar Paredes Padilla emitió una providencia en la carpeta fiscal 60-2016, programando la declaración de Pedro Elmer Morales González para el día 8 de junio del 2018 a las 9:30, a efectos de
buscar la reprogramación, se produjeron llamadas posteriores que se encuentran también corroborados en autos con la propia declaración de la propia fiscal adjunta, María del Pilar Paredes Padilla, también con el acta fiscal de fecha 10 de julio, donde se consigna la frase referida en varias oportunidades por el fiscal superior Gutiérrez Quintana, yo sé por qué te digo, respecto también y como corroboración el registro del tráfico de las llamadas a los que se ha hecho alusión anteriormente. El 22 de mayo del 2018, a las 12:12:33 de la tarde, Guido César Águila Grados llamó a Pedro Elmer Morales González. Al respecto, existe corroboración objetiva con la información enviada por Telefónica del Perú S.A. conforme a la carta sin número de fecha 29 de marzo del 2019, conteniendo el registro de tráfico de llamadas de Guido César Águila Grados a través de los números telefónicos 975058874 y 9438525994. Y Pedro Elmer Morales González a través de los números 938-11-6935 y 954-927010, así como el 988-9980-69. La impresión de los detalles de tráfico de llamadas que registran las comunicaciones obran en la carpeta fiscal, lo que se va a advertir en su oportunidad. En la misma fecha, a las 14:02:40 y 14:11 y 18 segundos, el acusado Gutiérrez Quintana realizó 2 llamadas telefónicas a la fiscal adjunta provincial. En la misma forma, existe corroboración objetiva con la información brindada por la empresa de telefonía Claro América Móvil de fecha 29 de marzo del 2019, que contiene el registro del tráfico de las llamadas realizadas desde el teléfono del Ministerio Público como titular del número 987589299, usado por Marco Antonio Gutiérrez Quintana, y el de María del Pilar Paredes Padilla como titular del 993-248710, así como también del teléfono celular de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, 964-1046-51. Se encuentra también corroborado con el reporte diario de la interconexión telefónica de fecha 9 de abril del 2019 al 11 de julio del 2018, del 9 de abril del 2018 al 11 de abril del 2018, presentado por María del Pilar Paredes Padilla, titular del número telefónico de Entel 993-248-710. Así también se encuentra corroborado con la información enviada por Entel Perú S.A., y el registro del tráfico de llamadas telefónicas desde el celular de María del Pilar Paredes Padilla como titular del 993-248-710 y 984-554444, siendo el relevante los sostenidos entre los teléfonos terminales 993-248 8710 y los terminales 964-104651 a nombre de Marco Antonio Gutiérrez Quintana STU. Inmediatamente después de la conversación sostenida entre el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores, Gutiérrez Quintana, y la fiscal adjunta provincial Paredes Padilla a las 14:21 y a las 14:26:28, se produjeron las llamadas telefónicas desde el celular de Águila Grados al celular de la fiscal Paredes Padilla. La identificación de los titulares de los teléfonos y la información de las llamadas y registro de tráfico de llamadas a nombre de Guido César Águila Grados y de la propia fiscal adjunta han sido enviados por Telefónica del Perú S.A. Esta situación también se encuentra corroborada con la carta, como hemos referido, de Entel Perú S.A. antes Nextel del Perú, de fecha 18 de marzo del 2019, así como con el reporte diario de interconexión presentado por la propia María del Pilar Paredes Padilla.
Producidas las llamadas efectuadas para gestionar un cambio de fecha de toma de declaración, el investigado Pedro Elmer Morales González presentó un escrito de reprogramación de su declaración fechada el 23 de mayo del 2018 y recibida por mesa de partes el 24 de mayo del 2018, proponiendo que no se realice el 8 de junio del 2018 su declaración, sino el 7 de junio del 2018. Así pues, mediante providencia fiscal de fecha 24 de mayo del 2018, se programó la diligencia para el 7 de junio del 2018 a las 8 horas. Después, Guido César Águila Grados volvió a sostener llamadas telefónicas con Pedro Elmer Morales González los días 1 y 4 de junio del 2018, es decir, antes de la toma de declaración, conforme a las impresiones de los detalles de las llamadas enviadas por Telefónica del Perú y el registro de tráfico de llamadas de los teléfonos usados por Guido Águila Grados y el teléfono usado por Pedro Elmer Morales González, conforme obra en la carpeta fiscal. Posteriormente, y este es el tercer hecho consumado, la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, el 5 de junio del 2018, fecha en la que el ahora acusado comete el tercer hecho constitutivo de patrocinio ilegal, recibió una llamada del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, indicándole que César Águila Grados le estaba llamando y por qué no contestaba sus comunicaciones telefónicas. Después recibió la llamada de Guido Águila, quien repitió que el día 7 de junio su amigo Pedro Morales asistiría a su declaración. La llamada telefónica de Guido Águila hacia la citada fiscal en junio es ratificada por el fiscal en su declaración y que se encuentra también corroborado con el registro del tráfico de las llamadas a que se hizo referencia de la empresa de telefonía Claro América Móvil. Bien. Las circunstancias posteriores. Dados los hechos relatados, el 7 de junio del 2018 se produjo la toma de declaración de Pedro Elmer Morales González, conforme se aprecia del acta de declaración que obra en la carpeta fiscal. Luego del cual, los días 12, 18, 21 y 25 de junio del 2018 volvieron a sostener llamadas telefónicas Águila Grados y Morales González, corroborando estas comunicaciones objetivamente con la información de las llamadas enviadas por Telefónica del Perú, siendo que en el registro de tráfico de llamadas de Guido Águila César Grados, a través de los números telefónicos 975-0588-874 y 9438-52594, y Pedro Elmer Morales González, a través de los números 93811-6935 y 954-927010. Y 988-99-806. Registran comunicaciones entre los terminales telefónicos 975-058874, usado por Guido César Águila Grados, y 985-160-726, usado por Pedro Elmer Morales González. Finalmente, el 10 de julio del 2018, la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla denuncia los hechos detallados anteriormente mediante acta fiscal en presencia del fiscal provincial penal, Carlos Rodríguez Mera Palomino, a quien relató todo lo que había ocurrido. El acta fiscal de fecha 10 de julio del 2018, como se ha mencionado en anteriores oportunidades, no solo contiene la descripción de los hechos, sino también las dos frases atribuidas a Gutiérrez Quintana. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Contenido que también fue ratificado por la indicada fiscal provincial en su declaración de fecha 1 de abril del 2019. Bien, ahora vamos a las atribuciones concretas de cargos. La presente acusación solo comprende a Guido César Águila Grados en calidad de autor de la presunta comisión del delito contra la administración pública y la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado, pues ya se presentó la acusación contra Marco Antonio Gutiérrez Quintana, con fecha 23 de septiembre del 2021, en su actuación como fiscal superior titular y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Junín, por su participación bajo el título de imputación personal de cómplice primario
en la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado, sancionado por el artículo 385 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del mismo cuerpo normativo, a quien se atribuye haber prestado su contribución delictiva hasta en esas 3 oportunidades a las que hicimos mención, atribuyendo los cargos a Guido César Águila Grados. Esto es, los días 22 de marzo del 2018, 22 de mayo del 2018 y 5 de junio del 2018, sin los que no habría logrado el contacto el ahora acusado Guido César Águila Grados con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla. ¿Cuál es la imputación general? Se imputa a Guido César Águila Grados, en su condición de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, el haber intercedido a favor del ciudadano Pedro Elmer Morales González ante la fiscal provincial María del Pilar, adjunta provincial, María del Pilar Padilla, quien tenía a su cargo la tramitación de la carpeta fiscal 60-2016, caso en el cual el precitado ciudadano venía siendo investigado por el delito de colusión agravada ante el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín. Ahora bien, la imputación específica son las siguientes. El 22 de marzo del 2018, el ex consejero Guido César Águila Grados se encontraba en la ciudad de Huancayo con motivos académicos, pues había sido invitado para dictar una conferencia en el auditorio municipal. Precisamente aprovechando su estadía en esa ciudad, se comunicó con Marco Antonio Gutiérrez Quintana, entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, a fin de manifestarle que necesitaba comunicarse con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, quien efectivamente le fue presentada. En esa oportunidad, el ex consejero había manifestado: doctora, que quería pedirle un favor. Usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales. Va a tener un comparendo con usted. Quiero que lo ayude. Sin embargo, en virtud de que la precitada fiscal le requirió que podría tratarse de una confusión, este le replicó: usted es María del Pilar Paredes. Sí, doctora, usted lo tiene. Y luego agregó: de Yauli, es un amigo, Pedro Morales. Quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. El 25 de marzo del 2018, a través de un mensaje de texto vía WhatsApp, el ex consejero escribió a la fiscal adjunta provincial lo siguiente: apreciada doctora María del Pilar, remito la citación de la que le hablé, quedo atento a cualquier inquietud. Guido Águila Grados, buenas noches y gracias. El 22 de mayo del 2018, el ex consejero Guido Águila Grados nuevamente se comunica con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, quien a su vez llamó a la fiscal adjunta provincial para indicarle que atendiera la llamada del consejero, el cual efectivamente la llamó para manifestarle que su amigo Pedro Elmer Morales González había sido citado para declarar el día 8 de junio del 2018, solicitándole la diligencia. Doctora Mesa, eso ya lo comentó en los hechos, ¿no? Le quedan ya muy pocos minutos, o sea, le agradecería si puede ir resumiendo y ya luego en la réplica se puedan... Bien, doctor. Ya, pues ya le quedan solo, creo que 15 minutos más o menos, ¿eh? Bien. Le agradezco, doctor. En efecto, ya se ha indicado y acá estábamos haciendo las imputaciones concretas. Sin embargo, vamos de frente a los delitos y participación delictiva. Se imputa a Guido César Águila Grados, en su función de consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura, el delito de patrocinio ilegal en calidad de autor, descrito en el artículo 385 del Código Penal, cuyo texto normativo es el que ya conocemos, ¿verdad? En la acusación escrita tiene un correlato con la dogmática que sostiene la imputación formulada contra Guido Águila Grados. Y en cuanto a su participación, solamente vamos a indicar que se ha precisado que lo hizo en calidad de autor, dado que la cualidad funcional que exige el tipo penal se corresponde con la situación de Águila Grados, pues en su calidad de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura realizó actos de patrocinio en la investigación que llevaba la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla contra Pedro Elmer Morales González. Ahora bien, los elementos de convicción.
En el cuaderno principal existen elementos de convicción que hemos adjuntado, hemos indicado también. Vamos a precisar de manera sucinta y vamos a señalarlo para evitar que nos pasemos del plazo establecido por su despacho supremo judicial. El reporte de consultas de casos fiscales a nivel nacional de folios 99-101 acredita la previa existencia de una investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González, investigación que resulta ser objeto de patrocinio ilegal. Asimismo, aparece ese mismo elemento de convicción en el cuaderno de Congreso de la República, piezas procesales de la carpeta fiscal 261-2018, que obran en la carpeta fiscal a folios 11 y 13. Luego, el 2, tenemos el oficio 389-2019, primer despacho de la Fiscalía Provincial CEDSF Junín, a folio 102, con el que se remiten los actuados de la carpeta 60-2016. Acredita la previa existencia de una investigación seguida contra Pedro Elmer Morales González, investigación que resulta ser objeto del patrocinio ilegal. Luego tenemos también como elemento de convicción el oficio 389-2019, remitido también por el primer despacho de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios a folio 112, que contienen los actuados de la carpeta fiscal 60-2016, la providencia fiscal del 31 de mayo y la providencia fiscal del 25 de octubre del 2016, ambos. Acredita los reiterados actos de procesales de programación de fechas de toma de declaración del investigado Pedro Elmer Morales González para los días 14 de junio del 2016 y noviembre del 2016, entre otros. Asimismo, este mismo elemento de prueba aparece en el cuaderno de Congreso de la República y en las piezas procesales certificadas de la carpeta fiscal 3519 que obran en la carpeta fiscal a folios 38 y 5. Acta de declaración del testigo Pedro Elmer Morales González a folio 130 al 139. Contiene la narración que brindó la citada persona respecto de los hechos objeto de imputación. Acredita el vínculo de amistad de muchos años que sostiene con Águila Grados, acredita que tiene conocimiento de la investigación penal que se le sigue en la carpeta fiscal 60-2016, acredita que mantuvo comunicaciones telefónicas con Águila Grados y que conversó sobre la audiencia que tenía Morales González para el 8 de junio. Acredita la ausencia de justificación de las otras llamadas que realizó Águila Grados a Morales González. Este elemento también aparece en el cuaderno del Congreso de la República a folios 25-29 y en las piezas procesales certificadas de la carpeta fiscal 3519 a folios 109-103. El acta de declaración del investigado César Águila Grados, que acredita la entrevista que tuvo con la fiscal María del Pilar Paredes Paidilla y que también tuvo conocimiento telefónico con la fiscal siempre con referencia a la investigación penal que estaba a su cargo contra su amigo Morales González, llegando a consultarle sobre la posibilidad de reprogramación de la declaración de Morales González. Esta acredita que Águila Grados envió un mensaje de texto vía WhatsApp al que ya hicimos referencia. Este elemento de convicción también aparece en el cuaderno del Congreso de la República a folios 30-37 y en las piezas procesales certificadas de la carpeta fiscal 35-2019 a folios 107-114. El acta de ampliación de la declaración de Guido Águila Grados a folios 523-532. Acredita una justificación inconsistente, puesto que habiendo enviado el 25 de marzo un mensaje de texto WhatsApp a la referida fiscal, no contaba con su número telefónico, por lo que el motivo de su llamada no fue para solicitar un nuevo teléfono de aquella, sino para indicar a Gutiérrez Quintana, llame a la fiscal que conteste las llamadas de Guido Águila. Luego tenemos el acta de la declaración de la testigo María del Pilar Paredes Padilla a folio 125-129. La testigo que nos va a permitir acreditar la sindicación detallada que se realiza contra Guido César Águila Grados. Este elemento de convicción también aparece en el cuaderno del Congreso de la República, folios 14 y 17, y en las piezas procesales certificadas de la carpeta fiscal 35-2019 a folios 115 y 119. El acta fiscal del 10 de julio del 2018, que obra en la carpeta fiscal a folios 97-98, que nos van a permitir acreditar
acredita la sindicación realizada por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla contra Guido Águila César Águilas Grados, a quien atribuye los actos de patrocinio ilegal mediante entrevista personal y diversas llamadas telefónicas, y Marco Antonio Gutiérrez Quintana por sus actos de presentación y exhortación a que conteste las llamadas telefónicas de Águila Grados, contribuyendo la mención de las frases, además, no neutrales y que permiten inferir el dolo de Gutiérrez Quintana: tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Este elemento de comisión aparece también en el cuaderno del Congreso a folios 9 y 10. Acta de declaración del testigo Carlos Rodríguez Mera Palomino. Si bien es una declaración de testigo de oídas, sin embargo, nos van a permitir también corroborar lo declarado por la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla. Este elemento de convicción también obra en la carpeta del Congreso a folios 95 y 98 y en las piezas procesales certificadas de la carpeta fiscal de 35-19, folios 120 y 123. La providencia fiscal de folio 118, que acredita una nueva reprogramación de Morales Padilla, siendo el caso que en esta fecha determinada fue objeto de modificación y es el referente de los actos de patrocinio ilegal. Este elemento de convicción también obra en el cuaderno del Congreso a folios 80. El reporte diario de interconexión telefónica de folios 155 y 166, que acredita la comunicación telefónica sostenida entre Águila Grados y Paredes Padilla. Estas corroborarán la sindicación efectuada por Paredes Padilla y acreditan que primero llamaba a Gutiérrez Quintana para exhortar y contestar las llamadas de Águila Grados. Escrito presentado por Pedro Elmer Morales González ante la primera Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios de folios 119. Este elemento de convicción también obra en el cuaderno de Congreso de la República, folios 85. Este elemento nos va a poder acreditar que efecto solicitó una reprogramación de la fecha de 8 de junio al 7 de junio del 2018 para su declaración. La providencia fiscal que obra en autos a folios 120 acredita el cambio de fecha para recabar la declaración de Morales González, situación que deviene de los actos de patrocinio ilegal de Águila Grados, ayudado por Gutiérrez Quintana. También aparece en el cuaderno del Congreso a folios 82. La declaración de Pedro Elmer Morales González en la carpeta 60-2016, que obra también este elemento de convicción en la carpeta del Congreso a folios 86, 83 y 86. Acta de declaración del investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana a folios 143 y 150, que nos va a permitir acreditar que presentó a Águila Grados con la fiscal Paredes Padilla y que también llamó en varias oportunidades para que conteste a Águila Grados. ¿No? Esto también aparece, este elemento de convicción, en el cuaderno de Congreso a folios 87 y 94 y en el cuaderno en copias certificadas del expediente 3519 a folios 128 y 143. El oficio 819-2022 del Jurado Nacional de Elecciones con la resolución 110-2015, que obra en la carpeta fiscal a folios 359 y 360/361, contiene la proclamación de consejeros en el ex Consejo Nacional de la Magistratura, siendo proclamado en calidad de titular Guido César Águila Grados. También tenemos el oficio 456 de 2022, resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, 69-2018, que contiene la designación del consejero, entre otros de Águila Grados, como la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación. Tenemos también la carta SDI 115/2019, presentada por Entel Perú, los 161. Esta también aparece en las piezas procesales de la carpeta fiscal 35 a folio 65-66. Impresión de los tráficos de las llamadas provenientes de la carta de Entel, piezas procesales certificadas también en la carpeta que nos ha mandado el Congreso y la carpeta en copias certificadas de las piezas que nos ha mandado en la carpeta 35-2019. Y así tenemos las impresiones de los detalles de tráfico de llamadas provenientes de las diferentes empresas de telefonía
que están debidamente detalladas en la acusación escrita, señor juez, y por esa razón, para evitar dilaciones, vamos a ir nosotros en este momento ya a establecer la pena que se solicita. Bien, la pena privativa de la libertad y consecuencias accesorias corresponde por el delito de patrocinio ilegal en calidad de autor contra Guido César Águila Grados. Luego del análisis riguroso precisado en el requerimiento acusatorio de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, atenuantes privilegiadas, agravantes cualificadas, agravantes genéricas que concurren también y que se han detallado extensamente en el requerimiento acusatorio, que ya no es del caso repetir. Sin embargo, vamos a indicar que habiéndose determinado, de acuerdo a lo que establece el artículo 45A y determinación de los tercios, las circunstancias atenuantes genéricas que se ha logrado establecer, que carece de antecedentes penales, y 3 agravantes genéricas, corresponde ubicar la pena concreta dentro del tercio intermedio. Efectuado el análisis en concreto para la individualización y proporcionalmente, este despacho ha establecido la pena concreta aplicable por el delito de patrocinio ilegal. Por la pena concreta correspondería a 1 año y 4 meses de pena privativa de la libertad, habiéndose considerado esta determinación por la cantidad de contribuciones delictivas realizadas por Águila Grados hasta en 3 oportunidades, verificando además si existen causales de disminución o incremento de punibilidad. Habiendo fijado la pena concreta por el hecho punible, no existe algún tipo de causal de que disminuya o incremente la punibilidad. En consecuencia, el resultado final de la pena a imponerse por el hecho es de 1 año y 4 meses de pena privativa de la libertad. Respecto de las medidas de coerción, se hace mención que en autos no se ha requerido algún tipo de medida de coerción personal o real en autos, ni se ha considerado necesario en este momento solicitar alguno. En cuanto a la reparación civil, habiendo se constituido en parte civil el procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción de funcionarios, dicha procuraduría será quien sustente la pretensión de la reparación civil. En relación a los medios de prueba ofrecidos para su actuación en la audiencia, también se han indicado extensamente en el requerimiento acusatorio escrito. Creo que por el tiempo que se me ha concedido ya no va a ser posible indicarlos con precisión, pero sin embargo me remito a todos los elementos de prueba que hemos ofrecido en su oportunidad, indicando incluso ahí la pertinencia, utilidad y la conducencia de los mismos. Ahora bien, nos vamos a la vigencia de la acción penal. Respecto de la vigencia de la acción penal, señor juez supremo, vamos a tener que indicar que se imputa a Guido Águila Grados por el delito de patrocinio ilegal de haberse producido en los días 22 de marzo del 2018, 22 de mayo del 2018 y 5 de junio del 2018. Conforme al artículo 82 del numeral 3 del Código Penal, el plazo de prescripción del ejercicio de la acción penal debe computarse a partir del 5 de mayo del 2018, siendo el caso que al haberse interrumpido con la emisión de las disposiciones número 1 por la fiscal de la Nación y por lo que la adición extraordinaria de 1 año al plazo prescriptorio se da de 3 años, conforme a está regulado. El plazo extraordinario de prescripción del ejercicio de la acción penal habría operado el 4 de junio del 2021. Sin embargo, resulta aplicable el artículo 84 del Código Penal, que expresa: si el comienzo o continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido a la prerrogativa del antejuicio constitucional o político para una acusación de suspensión del ejercicio de la acción penal, lo cual resultó aplicable a Guido César Águila Grados, pues él ejerce el cargo de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y tuvo prerrogativa funcional en mérito al artículo 99 de la Constitución Política del Estado.
Ergo, esta primera causal de suspensión inició el 5 de septiembre del 2019, fecha en la que se interpuso la denuncia constitucional y cesó el 28 de abril del 2022, fecha en la que la Fiscalía de la Nación recibió la resolución legislativa del Congreso, por lo que el ejercicio de la acción penal operaría recién el 27 de enero del 2024. Aunado a ello, se debe considerar que a partir del 9 de mayo del 2022 se originó una segunda causal de suspensión, pues en esta fecha se emitió la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria que representa otra causal especial de suspensión, conforme al artículo 334, numeral 1 del Código Procesal Penal. Por lo que está vigente el ejercicio de la acción penal, la misma que cesaría el 26 de junio del 2027, conforme al parámetro expuesto en el Fundamento Jurídico 11 del Acuerdo Plenario 3-2012/CJ 116 del 26 de marzo del 2016. Con lo que he concluido, señor juez, la exposición oral de la acusación terminada por este despacho. Gracias, señora fiscal. Doctora Bengoa, tiene el uso de la palabra. Sí, señor magistrado supremo. La Procuraduría no ha planteado, no tiene observaciones formales respecto al requerimiento planteado por la señorita representante del Ministerio Público, y que la pretensión civil lo sustentaremos una vez que se tenga por subsanar los aspectos formales, si así lo estima pertinente a su despacho supremo. Doctora, haga nomás su argumento y luego ya de escuchar voy a escuchar las réplicas y después tomo la decisión. Correcto, señor magistrado. Entonces, con su venia, señor magistrado supremo. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, debidamente constituido en actor civil y encontrándonos legítimamente para ejercer la acción resarcitoria, venimos a sustentar en este acto nuestra pretensión civil. Solicitamos una reparación civil por el concepto del daño extrapatrimonial por la suma total de 150.000 soles. Para sustentar nuestra pretensión civil hemos tomado en cuenta los elementos de la responsabilidad civil, siendo estos el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución, así como el daño ocasionado por el delito que se le imputa al acusado Guido César Águila Grados. El representante del Ministerio Público ha relatado minuciosamente los hechos que se le atribuyen al acusado, siendo innecesarios volverlos a repetir. Sin embargo, la Procuraduría resume como principal hecho antijurídico que sustenta nuestra pretensión de reparación civil, que consiste en el hecho puntual en que el procesado Guido César Águila Grados, en su condición de consejero del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, quien aprovechándose de su cargo patrocinó intereses particulares del diputado Pedro Elmer Morales González, investigado ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, tramitada ante la carpeta número 60-2016 a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial María del Pilar Paredes Padilla. Es de resaltar un hecho puntual, el señor Magistrado Supremo, que con fecha 5 de junio de 2018, el ex consejero hizo una llamada a la fiscal a cargo de la carpeta fiscal de invención para indicarle que su amigo, el investigado Pedro Morales, iría a declarar con fecha 7 de junio. La Procuraduría concuerda con los términos fácticos esbozados por la representante del Ministerio Público en cuanto a los elementos de convicción respecto del hecho antijurídico recabados durante el desarrollo de la investigación preparatoria vinculados directamente al procesado ya en mención. Respecto a la relación de causalidad,
la misma que es entendida como la relación de causa-efecto que debe existir entre la conducta antijurídica del agente y el daño causado. Resulta evidente que la producción del daño, así como el quebrantamiento de los deberes y funciones que le correspondía cumplir al procesado en tanto funcionario público, fue causa de su indebido actuar ilícito, quien, aprovechando su estadía en la ciudad de Huancayo, se comunicó con Marco Antonio Gutiérrez Quintana, entonces presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Junín, a fin de manifestarle que necesitaba comunicarse con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, quien efectivamente le fue presentada ya que se encontraba a cargo de la investigación asignada con la carpeta 60-2016, que comprendía al investigado Pedro Elmer Morales González, el indebido ilícito accionar desplegado por el acusado en su condición de consejero del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, quien se aprovechó de su cargo para patrocinar intereses particulares del investigado Morales González. En cuanto al factor de atribución, que consiste en considerar a alguien como responsable del hecho antijurídico, ya sea a título de dolo o de culpa, o mediante un riesgo o peligro, tenemos que en el presente caso, el procesado Guido Águila Grado, en su condición de funcionario público del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ejercía el cargo de consejero, dolosamente quebrantó sus funciones y contribuyó al patrocinio de los intereses de particulares. En este sentido, debemos precisar que el accionar indebido del acusado se ha afectado, que con el indebido accionar del acusado se ha afectado al Estado, pues con su conducta ha ocasionado un daño extrapatrimonial al Estado, circunscrita a la lesión y derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, que afectan los bienes inmateriales del Estado. Para el caso que nos ocupa, el daño extrapatrimonial ha sido fijado equitativamente teniendo en cuenta los criterios objetivos, subjetivos y sociales. Respecto al factor objetivo, se ha tomado en cuenta o se considera la situación irregular de intervención en una investigación inmersa en los actos corruptos de parte del funcionario público, en este caso el investigado en su condición de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto al criterio subjetivo, se tiene en consideración el estatus jurídico que ostentaba el acusado Águila Grado, quien en su rol de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura tenía pues un deber positivo de imparcialidad y probidad para la institución que representaba, que en este caso era el Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto al factor social, señor Magistrado Supremo, se tiene en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, que en este caso es el Consejo Nacional de la Magistratura. De entonces, el impacto que ocasionó a la institucionalidad, el quebrantamiento de la relación de confianza que es indispensable entre el administrado y la justicia, y en tanto a la comunidad que debe existir o coexistir dentro de la sociedad. Y en lo que respecta a las pruebas que sustentan nuestro pedido, la Procuraduría, en base al principio de la comunidad de pruebas, se adhiere a los medios probatorios que ya ha señalado la señorita representante del Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Calderón, tiene el uso de la palabra. Bien, doctor, vamos a proceder entonces en relación o en mérito a lo que nos habilita el Código Procesal Penal a realizar las observaciones formales a la acusación al requerimiento acusatorio planteado por la representante del Ministerio Público. Tomando en consideración, doctor, que el Acuerdo Plenario 6-2009 establece que el control formal se refiere al contenido de la
Perdón, doctores, un minuto. Un minuto, se me ha cruzado con... Ahí está. Perfecto. Disculpe, señor magistrado, lo que pasa es que se me ha cruzado con otra diligencia que estaba empezando justamente el día de hoy. Bueno, le decía que efectivamente, de acuerdo a este acuerdo plenario, se tiene que el control formal se refiere a aspectos de contenido de la acusación de acuerdo al artículo 349 del Código Procesal Penal. Por otro lado, la casación 760-2016. Un minuto, por favor. Tengo un problema aquí se me está cruzando. Perdón, un minuto, doctor. Perdón, si me permite, doctor. Sí, adelante, corrija. Perdón, doctor, he asignado otro abogado para que pueda hacerse cargo porque ya me estaban llamando. Bien, doctores, señalaba que el artículo, la casación 760-2016, la libertad, señala que la acusación tiene que formularse completa y además debidamente motivada. La casación 247-2018, ANCAS, establece que tiene que haber un tratamiento exhaustivo de los elementos configurativos del tipo penal con un correlato fáctico preciso, además con todas las circunstancias que puedan tener que ver con la responsabilidad. En base al fundamento jurídico señalado, señor magistrado, puntualmente la defensa considera que debe observarse la acusación en los siguientes términos de manera formal. Existe una falta de precisión temporal y material en la acusación formulada por la Fiscalía. Se ha señalado, y hemos escuchado atentamente a la doctora, en cuanto a una imputación específica que da lugar a 4 hechos temporalmente señalados. El del 23 de marzo del 2018, el del 25 de marzo del 2018, el del 22 de mayo del 2018 y el del 5 de junio del 2018. Sin embargo, cuando uno mira el tipo penal alegado por el Ministerio Público es el contenido en el artículo 385 del Código Penal, que señala que valiéndose de la calidad de funcionario servidor, patrocina intereses. Si nosotros vemos la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, el patrocinio refiere a una acción que implica gestión, defensa, el tomar el caso como suyo. De todos los hechos precisados por la representante del Ministerio Público, se ha dado cuenta primero de llamadas telefónicas y conversaciones sobre las cuales hay un contenido que, entiendo yo, ha sido deducido, porque en primer lugar señaló que la propia fiscal se había equivocado en el acta del 10 de junio en cuanto a la fecha, 22 de mayo, por el tiempo transcurrido. Entonces habría que tener una memoria prodigiosa, señor magistrado, para poder establecer expresamente qué es lo que se conversó o si es que se conversó en las señaladas comunicaciones que indica la representante del Ministerio Público. Luego da cuenta de conversaciones que se habrían dado telefónicamente. Sin embargo, la defensa se ve sorprendida en este acto porque, de acuerdo al artículo 231, numeral 3 del Código Procesal Penal, para efectos de poder introducir como elemento de convicción y luego más adelante como medio de prueba, registro de comunicaciones telefónicas, entiéndase dentro del marco de intervención de las comunicaciones, el artículo 231, inciso 3, señala de que lo resuelto en la intervención de comunicaciones, sea real o sea histórico, tiene que haber sido sujeto a un reexamen judicial previo un conocimiento de las partes del resultado de esas intervenciones. Si nosotros vemos el cuaderno de levantamiento de comunicaciones de este caso, la defensa nunca fue comunicada del resultado del registro de comunicaciones y segundo, tampoco se llevó adelante una audiencia judicial donde nos corrieran traslado para realizar el reexamen correspondiente. Entonces no entendemos cómo se ha podido introducir como un elemento de convicción para sostener una acusación el registro histórico de llamadas que no ha sido sometido al trámite conforme establece el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, señor magistrado? Encontramos 4 hechos, supuestamente, que dan lugar al origen del delito de patrocinio ilegal. Ninguno de esos 4 hechos, de acuerdo a lo manifestado por la representante del Ministerio Público, da cuenta del núcleo de la acción típica de patrocinio ilegal. No hemos escuchado en ningún momento dónde están los actos de defensa y dónde están los actos de gestión
haciendo propio el caso. Lo que sí ha reconocido mi patrocinado es una consulta de reprogramación de una diligencia. Esa consulta de reprogramación de diligencia de ninguna manera conlleva un acto de patrocinio. Es más, si nosotros materialmente y temporalmente tenemos que hacer la defensa para llevar este caso a juicio, estaríamos impedidos de realizarlo porque la representante del Ministerio Público ha fijado 4 hechos y de estos 4 hechos no deriva la conducta material y lógicamente también hay un problema de temporalidad. Tanto así que cuando ha hecho uso de la palabra para efectos de establecer la vigencia de la acción penal, al momento de señalar la fecha de cómputo de la prescripción de la acción penal, da cuenta como hecho final el del 5 de mayo, cuando, entiéndase, su último hecho, o el último hecho que supuestamente él alega como el de patrocinio ilegal, es de julio del 2018. Entonces, señor magistrado, para poder llevar adelante una defensa eficiente, y lo dice el mismo Ministerio Público a través de una directiva, la directiva 007-2012, MPFN, dice que para efectos de que pueda realizarse una defensa eficiente, punto 6, la precisión de la imputación hará posible un adecuado uso del derecho de defensa, siendo una llave que posibilita el que pueda defenderse eficientemente, dice. Y para ello hay que describir un acontecimiento real con modo, circunstancias, lugar que ubiquen los hechos temporal y especialmente. Entonces, hay una primera observación de tipo formal en relación a la imputación, señor magistrado, que consideramos que se debe corregir. Pero por otro lado, aunque no ha hecho mención el representante del Ministerio Público oralmente, sin embargo, creo que es necesario, en aras de que exista exhaustividad también en este tema, que al momento de requerir la pena, se ha ubicado la pena en un tercio intermedio, y cuando hace su acusación escrita, en la acusación escrita establece circunstancias genéricas de agravación. Señor magistrado, las circunstancias genéricas de agravación previstas en el artículo 46, como toda cuestión que se refiere a agravantes, atenuantes o exigencias típicas, requiere un correlato fáctico y un correlato probatorio. Sin embargo, para ubicar en el tercio medio de la pena, la Fiscalía dice que se presenta las siguientes circunstancias genéricas de agravación. La presencia de un móvil abyecto. Entienda, si nosotros nos vamos al diccionario nada más, móvil abyecto es una voluntad degradante, cruel. Abyecto por eso se suele utilizar más para los delitos de sangre, más que con los delitos funcionales. Sin embargo, le aplica un móvil abyecto como circunstancia genérica de agravación sin correlato fáctico, sin que esto pueda tener relación con un delito de carácter funcional. Segundo, establece que se habría abusado de su situación de superioridad. Doctores, estamos en el artículo 385 del Código Penal, delito de administración pública, que empieza diciendo, aquel que valiéndose de su cargo, y ya la Corte Suprema ha señalado en jurisprudencia que si el elemento que se alega como circunstancia genérica es parte configurativa del tipo, no se puede alegar 2 veces. La condición de funcionario, la condición o ventaja que pueda tener a partir de su función, ya está incorporada en el tipo penal. Sin embargo, la Fiscalía la utiliza como circunstancia genérica de agravación, es decir, valora doblemente. Y por último, se establece como circunstancia agravante genérica el hecho de que existe una pluralidad de agentes en la ejecución. Y lo dice expresamente el artículo 46. Debe ser pluralidad de agentes en la ejecución, que conforme también estableció la Corte Suprema, la pluralidad de agentes constituye un agravante, no porque haya un número de personas involucradas, sino porque tienen un codominio del hecho, se trata de una coautoría. Y acá lo que hemos escuchado de parte del representante del Ministerio Público es que el señor Gutiérrez Quintana sería partícipe, o sea, cómplice. Adicionalmente, la Corte Suprema ha señalado que los delitos de encuentro, delitos de participación necesaria, la pluralidad de agentes es un elemento consustancial a la tipicidad, a la configuración del tipo. Entonces, señor magistrado, pedimos que en aras de tener una acusación debidamente planteada, considerando que debe haber una imputación con una precisión material y temporal adecuada, de acuerdo a las exigencias típicas del patrocinio, considerando su núcleo
su núcleo típico, el verbo rector, adicionalmente de considerar el hecho de que las circunstancias agravantes, aun cuando fuesen genéricas, no basta con que uno las invoque, tiene que tener un correlato fáctico y probatorio para que uno pueda defenderse, pues se realice la corrección que corresponde a estos puntos que hemos señalado en el requerimiento acusatorio. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Señora fiscal, en concreto a los puntos que ha hecho observación formal la defensa. Muy amable, gracias, señor juez. Vamos a precisar e iniciar esta presentación indicando de que el requerimiento de acusación presentado por escrito es preciso en lo material y lo temporal. Y así lo vamos a poder ahora precisar, contando las respuestas a las observaciones realizadas por la defensa. Con relación a la observación realizada, a la primera observación, falta de precisión material y temporal, debemos de indicar, se ha precisado material y temporalmente los hechos objeto de imputación al respecto en la imputación específica, puntos 7.3 y 7.5 y 7.6 que obran en las páginas 25 y 26 de la acusación, se ha establecido 3 hechos constitutivos de patrocinio ilegal, habiendo señalado cada uno de ellos cómo se realizaron en los días 22 de marzo del 2018, 22 de mayo del 2018 y 5 de junio del 2018, siendo el caso que expresamente se ha indicado la configuración del delito continuado, pues en el análisis de la vigencia de la acción penal, que está descrito en el punto 10.2, página 16 de la acusación, se realizó con base en el artículo 82, numeral 3 del Código Penal, esto es, como tratamiento de delito continuado, habiéndose precisado que la última conducta de patrocinio aconteció el 5 de junio del 2018. Asimismo, el tipo penal de patrocinio del patrocinio ilegal del artículo 385 establece el que valiéndose de su calidad de funcionario servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública, debemos indicar que este tipo penal no expresa exigencia de modalidad alguna, a diferencia de otros tipos penales, como la negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal, que establece la modalidad de forma directa, indirecta o por acto simulado. Por lo que exigir una modalidad al delito de patrocinio ilegal, donde el dispositivo legal no lo establece, resulta cuestionable. Este despacho fiscal, a efectos de comprender el significado del dispositivo legal, esto es, de la norma, recurrió a la doctrina. Por eso es que hemos citado a Martínez Guamán, Raúl Ernesto, en delito de patrocinio ilegal, análisis del artículo 385 del Código Penal, en Gaceta Penal, proceso penal número 126 de diciembre del 2019, Lima, en la página 196, y expresó en el punto 8.2.3 de la acusación que la configuración del delito de patrocinio ilegal se produce cuando el sujeto activo hace prevalecer su condición de funcionario público para favorecer, defender, apoyar o gestionar intereses particulares, entendiendo patrocinio como la defensa o mejora de un interés particular y ajeno, ya sea entrevistándose o reuniéndose con los encargados, habiéndose precisado en el mismo punto de la acusación que la configuración de este delito fue realizado por Guido César Águila Grados al momento de reunirse con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla y solicitarle ayuda para el investigado Pedro Elmer Morales González, esto es el 22 de marzo del 2018, dejándole en claro que si ayudaba al investigado Pedro Morales, las puertas estarían abiertas para lo que la fiscal desee. Asimismo, con las llamadas posteriores donde solicitaba una reprogramación de las diligencias de toma de declaración de aquel investigado y confirmaba la concurrencia del mismo en las fechas establecidas. Esto es el 22 de mayo del 2018 y 5 de junio del 2018 respectivamente. En el punto 8.2.4 de la acusación, se ha señalado que dichas conductas constitutivas diversos actos de patrocinio ilegal, desde abogar o influir a favor de intereses particulares hasta considerarse conductas de gestión, esto
estamos agregando en este momento, por lo que, habiéndose descrito el factum o hecho punible, de manera pormenorizada y completa, no se afecta el derecho de defensa. Además, no se afectó el hecho punible propuesto, cumpliendo con la congruencia subjetiva y material fáctico respecto de la acusación y la formalización de investigación preparatoria, no produciéndose afectación al derecho de defensa, como señala también Eduardo Hauchen, en los derechos del imputado de Buenos Aires, Rubinsal Calzone, 2 de septiembre, página 172. Bien, respecto de la segunda observación en la sustentación de la pena que requiere este despacho, debemos precisar que se ha producido un abuso de situación de superioridad, pues Guido César Águila Grados no solo se presentó como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que inclusive indicó en un momento, después de solicitar ayuda para Pedro Morales, que las puertas estaban abiertas para lo que desee. Este acto del habla implica abusar de las condiciones del consejero, pues él era uno de los funcionarios que nombraba a jueces y fiscales, siendo el caso que dicho acto de hablar más las llamadas que realizó posteriormente, no solo a la citada fiscal, sino a su cómplice primario, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, no implican solo valerse del cargo, sino abusar del mismo. El valerse del cargo puede realizar con o sin abuso del cargo. En el presente caso, concurrieron ambas situaciones. El sujeto activo utiliza su condición especial, sus cualidades en el orden social, tendenciosa o abusivamente, para privilegiar a particulares, como así señala Maita Dorregaray, Sara del Pilar, en interpretación del tipo penal de patrocinio ilegal, en Castañeda Ott, Susana Inés, coordinadora, Nuevo Código Penal y Delitos contra la Administración Pública, Lima Editorial, año, página 745. De ahí que no se realiza una doble valoración en la determinación de la pena. Bien, en cuanto el que la tipificación de los dos delitos se haga generalmente mediante una determinación de la conducta delictiva que realiza por completo un solo autor, no impide en lo absoluto que varias personas puedan intervenir en la realización de dicho delito. Nuestra legislación penal no asume en la actualidad un concepto unitario de autor, sino que alinea más bien con la intervención legislativa hoy dominante, que sigue un sistema diferenciado de intervención. Bajo esa perspectiva, se regula, por un lado, la autoría como la figura principal del delito, la participación, por otro lado. La otra forma de intervenir en el delito, como lo señala García Cabero Percy en Derecho Penal, Parte General, Ideas de tercera edición, corregida, Lima, 2019, páginas 725 y 727, ergo, no pueden supeditarse la pluralidad de agentes en la ejecución del delito solo a los autores, sino también se consideran a los cómplices, primario o secundario, en instigadores también. Pues la contribución delictiva en el delito debe entenderse en clave de intervención al delito. En cuanto a la pena abstracta. Al motivo abyecto, doctora. Bien. Vamos entonces en cuanto al motivo, vamos a hacer la precisión respecto al motivo objeto. Y pues, no sé dónde está. A ver, búscame en el escrito, pues, doctor. Ya, en cuanto a al motivo objeto, se produce porque Guido Águila Grados sirvió como intermediario por un motivo no válido. Se ha producido un abuso de situación de superioridad, pues Guido César Águila Grados no solo se presentó como miembro del Consejo Nacional, sino que inclusive indicó en un momento, después de solicitar ayuda para Pedro Morales, que las puertas estaban abiertas para lo que desee. Este acto del habla implica abusar de su condición de consejero. Por eso ya hemos indicado anteriormente que las llamadas que realizó posteriormente, no solo a la citada fiscal, sino a su cómplice primario, implican también valerse del cargo y con el motivo abierto. Se ha producido, y respecto, como usted me ha indicado, que precise respecto del motivo abierto, debo de decir que se produce porque Guido Águila Grados sirvió como intermediario por un motivo no válido. Como se ha indicado anteriormente, en este caso, la conducta de Guido Águila Grados denotó un mal
un total desprecio por la norma penal, pretendiendo normalizar su conducta como si se tratase de una conducta aceptable en sociedad. Bien, se ha producido también un abuso de la situación de superioridad al que ya hemos hecho mención anteriormente, en el que y luego también respecto de la tipificación de los delitos se haga generalmente mediante una determinación de la conducta delictiva que realiza por completo un solo autor, no impide en lo absoluto que varias personas puedan intervenir en la realización del delito, que también ya se ha dicho con extensión. Nuestra legislación no asume en la actualidad un concepto unitario de autor, sino se alinea más bien con la tendencia legislativa hoy dominante, que sigue un sistema diferenciado de intervención. Bajo esa perspectiva, se regula por un lado la autoría como la figura principal del delito y la participación es por otro lado la otra forma de intervenir en el delito. Luego vamos a precisar con relación a la oposición de la admisión de los siguientes medios de prueba por el Ministerio Público, o es que dejamos para lo posterior, doctor. Porque... Sí, ahí escuché que la defensa se estaba oponiendo a unos medios de prueba porque, de lo que entendí, por lo menos no se dio cuenta del levantamiento que habían hecho para poder obtener esa información y que se haya permitido a la defensa el reexamen. Eso lo vamos a dejar para los medios de prueba, porque yo creo que es en ese momento en que corresponde, porque ¿no? Se supone que su posición ahí, doctora Calderón, es excluir estos, ¿no? Efectivamente, doctor, solamente lo mencionaba porque entiéndase que hay datos derivados de esas intervenciones que no han sido sujetas a control. Así es. Eso lo dejamos para los medios de prueba. Muy bien, señor presidente, señor juez. Doctora Bengoa. Sí, magistrado supremo, nosotros nos encontramos conforme con la absolución señalada por la señorita representante del Ministerio Público y nos ratificamos en los argumentos esgrimidos respecto a nuestra pretensión civil que hemos señalado anteriormente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Habiéndose hecho observaciones formales, que hay que resolverlas de inmediato para poder continuar, denme unos minutos para revisar esto y qué tiempo necesito para resolverlas, por favor. Gracias por la espera. Estaba revisando las observaciones y los argumentos que ha dado la Fiscalía en réplica. A las 12:30 nos reunimos nuevamente en una hora, un poco menos de una hora, y doy la resolución sobre las observaciones para señalar una nueva fecha para continuar y prepárense ustedes para ya ver si en la próxima sesión terminamos todo. 12:30, por favor, continuamos en este mismo link. Suspendo la audiencia hasta las 12:30 para reanudarla. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Se reanuda la sesión de la audiencia preliminar de control de acusación en el proceso que se sigue a don Guido César Águila Grados por el delito de patrocinio ilegal en la carpeta 13-2019-4. Encontrándose nuevamente todos los asistentes a esta audiencia, la Fiscalía, la doctora Mesa, por la Procuraduría, la doctora Bengoa, y por la defensa, la doctora Calderón. Gracias por la espera y voy a resolver las observaciones formales planteadas por la defensa del señor Águila Grados. A resolución número 4, Lima, 11 de enero del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación del 11 de enero del 2023. Las observaciones formuladas por la defensa del señor Águila Grados, considerando, primero, la defensa del acusado Águila Grados observa formalmente, primero, que los hechos relatados por la Fiscalía adolecen de precisión material y temporal, y por ello no se indica la modalidad que corresponden al tipo penal en relación a los hechos y su precisión en el tiempo.
Sobre particular, conforme al artículo 349.1b del Código Procesal Penal, la regla procesal para la observación formal se vincula con establecer una relación clara y precisa con el hecho que se le atribuye al acusado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Tanto del requerimiento fiscal escrito como de la argumentación oral hecha en la audiencia, la Fiscalía señaló de modo claro y preciso los hechos que se atribuyen al acusado, las fechas en que estos sucedieron, tal como se desprende del punto 6 y 7, fojas 5 a 26, con lo cual se tienen los hechos concretos y las fechas en que estos sucedieron. Más aún, cuando a partir de estas fechas, siendo la última el 5 de junio del 2018, se fijó el plazo de prescripción. Con lo cual el marco fáctico y temporal está determinado. También observa la defensa, 2, que no se indica la modalidad típica al precisarse en qué consiste el patrocinio, cuestionando el tipo penal. Sobre ello, la Fiscalía en su requerimiento acusatorio, ítem 8, hace una descripción de los hechos con el tipo penal, con lo cual cumple con la subsunción típica del artículo 385 del Código Penal, fojas 26 a 32. Tercero, observa también la defensa que en la sustentación de la pena, la Fiscalía la establece en el tercio intermedio, con el sustento de presencia de circunstancias genéricas de atenuación y agravación, sin argumentar su aplicación ni precisar el correlato fáctico de cada una de las circunstancias que se alega. Señala la defensa que se indica a. La presencia de un móvil abyecto, b. El abuso de la situación de superioridad que implica una doble valoración, ya que el tipo penal comprende el abuso en la expresión valiéndose del cargo. Y c. La pluralidad de agentes en la ejecución cuando no se establece una coautoría, sino más bien una complicidad. Al respecto, sobre el abuso de la situación de superioridad, en el ítem 12.2.2, precisa la Fiscalía que se ejecutó la conducta en el ejercicio del cargo del ex CNM en su calidad de consejero, lo cual, en relación a la posición de la fiscal, posibilitaría ejercer presión o influencia. En cuanto a la pluralidad de agentes, según el relato de la Fiscalía, concurren en los hechos el también acusado Gutiérrez Quintana, con lo cual se cumpliría también este supuesto. En ese sentido, estas observaciones devienen en infundadas. En cuanto al uso del término abyecto, efectivamente, no se desprende del requerimiento fiscal, ítem 12.2, foja 129, que la Fiscalía haya sustentado en hecho o circunstancia alguna esta agravante, por lo que esta observación resulta fundada, debiendo aplicarse el artículo 352.2 del Código Procesal Penal, toda vez que no se requeriría nuevo análisis de la Fiscalía. Segundo, la Corte Suprema de Justicia de la República establece que los defectos formales no inciden en el juicio de tipicidad, indicación del tipo delictivo correspondiente con base en el factum del requerimiento acusatorio, ni en el juicio de imputación, elementos de convicción que justifiquen una sospecha suficiente acerca de los cargos, que se dilucidan en la sentencia tras el juicio oral. Los defectos formales son materia de corrección inmediata e importan omisiones patentes en los relatos de hechos, en la identificación del imputado, en la mención y análisis propio de la justificación acusatoria, así como en las citas legales respectivas. Además, algún cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal, citando la casación 1450-2017 Huánuco del 23 de abril del 2019 de la Sala Penal Permanente. Decisión. Por los argumentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundadas las observaciones formales efectuadas por la defensa del acusado Guido César Águila Grados respecto de 2 puntos. Primero, falta de precisión material y temporal de los hechos que son objeto de imputación del delito de patrocinio ilegal. Y 2, en la sustentación de la pena,
sobre la presencia de circunstancias genéricas de atenuación y agravación relacionadas con el abuso de la situación de superioridad falta de precisión material y temporal de los hechos que son objeto de imputación del delito de patrocinio ilegal. 2, no se indica la modalidad típica al precisarse en qué consiste el patrocinio, cuestionando el tipo penal. Y 3, en la sustentación de la pena sobre la presencia de circunstancias genéricas de atenuación y agravación relacionadas con el abuso de la situación de superioridad y la pluralidad de agentes en la ejecución. 2, declarar fundada la observación formal efectuada por la defensa del acusado Guido César Águila Grados respecto de la presencia de circunstancias genéricas de atenuación y agravación de la pena en cuanto al móvil abyecto, debiendo la Fiscalía hacer la modificación, aclaración o subsanación que corresponda, notificada en audiencia pública con su lectura integrada. De la revisión que he hecho por las observaciones formales que presenta la defensa, considero que no resultan fundadas por toda vez que está especificado en el requerimiento fiscal, también lo ha dicho acá la señora fiscal, tanto en su imputación genérica como específica, los hechos, las fechas de que sucedieron cada uno de estos, cómo se vinculan incluso con los elementos de convicción, ¿no? Especificando precisamente a qué corresponde cada uno, ¿no? Por eso se ha declarado infundada. Igualmente, en cuanto a la precisión del tipo penal sobre el patrocinio, también la Fiscalía hace su precisión y aclara de modo preciso cuáles son estos, cómo se vinculan con el delito de patrocinio ilegal. En cuanto a la pena, también hay 3 observaciones por parte de la defensa respecto de las circunstancias genéricas atenuantes y agravantes, que no se ha precisado en qué consistiría digamos, el considerar el tercio superior, el tercio intermedio, perdón, en cuanto a la está bien preciso, a la doble valoración, porque según la defensa, el tipo penal ya comprende el abuso en la expresión valiéndose del cargo. El tipo penal solo señala valiéndose del cargo, ¿no? En este caso, el considerar que era un consejero del CNM, del ex-CNM, que además la persona sobre la cual se habría ejercido esta influencia sería una fiscal adjunta provincial, efectivamente viene a ser pues un valerse del cargo en un esquema de abuso de esta posición, ¿no? Y en cuanto a que no existiría una pluralidad, se ha señalado acá y he consultado en el sistema y existe efectivamente una acusación que se encuentra ahora en apelación respecto del señor fiscal superior, Gutiérrez Quintana, me parece, ¿no? Gutiérrez Quintana. En cuanto al móvil abyecto que señala la Fiscalía para considerarla como una circunstancia genérica de agravación de la pena, esto solamente en la página 129 de agravantes genéricas dicen concurre, nada más, pero no especifican cuál es ese móvil abyecto. Acá se especificó por la defensa de que efectivamente abyecto pues es un término que está vinculado más probablemente a hechos útiles o graves que tienen un impacto de tipo más personal, ¿no? Considero que esta observación sí resulta fundada. Señora fiscal, respecto de esto que se ha declarado fundado, ¿cuál es su comentario, su argumento? Porque se puede aquí en esta misma audiencia, ¿no?, corregir o modificar o incluso retirarlo, ¿no? Gracias, señor juez. Nos mantenemos en el contenido de la acusación y en cuanto a la pena respecto de la circunstancia agravante genérica por motivos abyectos, tenemos que indicar
que concurren además dos circunstancias genéricas, y la que usted también ha mencionado, y siendo así, si concurren ya no las tres circunstancias genéricas que agravarían la pena, sino solo dos, entonces la pena proporcional establecida sigue siendo 1 año 4 meses de pena privativa de la libertad. Porque tenemos que, de acuerdo al artículo 45A del Código Penal, tenemos que establecer la pena dentro del tercio Intermedio. el tercio intermedio. Así es, señor juez. Ya, correcto. O sea, ustedes ya retiran esta... Retiramos, efectivamente. Ya. ¿Qué dice la Procuraduría? Señor magistrado, estamos conforme con lo señalado por la señorita representante del Ministerio Público. De acuerdo. Doctora Calderón. Conforme con su decisión, doctor. Gracias. Entonces, tenemos por retirada la circunstancia genérica de atenuación y agravación de la pena en cuanto a la presencia de móvil abierto. ¿Verdad? Rectificación hecha por la Fiscalía en esta audiencia conforme al artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal. Bien, entonces, habiendo concluido con esta etapa, de una vez fijamos fecha para la próxima audiencia y avanzamos ya con la defensa ha presentado un sobreseimiento y una excepción, ¿verdad? Así es, doctor. Ya, entonces usted puede ya venir preparada, por favor, para sustentar su excepción y su sobreseimiento, y también la Fiscalía y la Procuraduría con los argumentos para rebatir los argumentos de la defensa, e inmediatamente pasaríamos a los elementos de prueba, que ahí me gustaría que se prepare un paquete, ¿no? Probablemente, de acuerdo a lo que considere la Fiscalía, si es por hechos, por fechas, por circunstancias, ¿no? De acuerdo a cómo tiene su acusación, hacerlo por paquetes para poder avanzar, y al igual con la defensa, sus observaciones, y deberá incluir en esta las observaciones que ha hecho sobre sería un levantamiento de las comunicaciones o unos registros telefónicos que según ustedes no se hicieron de su conocimiento, ¿verdad? Sí, doctor, no se siguió el trámite que corresponde al 231, inciso 3. Esta observación la hace usted, por favor, cuando corresponda y cuando la Fiscalía haga mención a este material de prueba que está presentando para su acusación. ¿Fijamos una fecha de una vez? Ya. Señor juez supremo, si me permite, por favor, respecto de la fecha que usted va a señalar, podría ser el día jueves, no sé si es posible, el jueves 19 de enero a las 9 de la mañana, porque el día lunes, martes y miércoles tenemos audiencias programadas por la sala penal especial. ¿Lo hacemos el viernes 20? Que ahí tengo los 8 días también. Viernes 20 no tenemos ni nada. A ver, me permite, por favor, voy a ver, es que en esta semana lamentablemente han señalado en la sala especial varias audiencias, por eso es que estamos copados, pero me permite un segundo, por favor, señor juez. Sí. Y yo tengo también casi toda la semana hasta 2 audiencias diarias, porque se ha llenado la agenda. Así es. El viernes lo tengo libre toda la mañana, entonces podríamos avanzar ahí, creo que todo. A ver, verifique, doctora. Está bien el viernes 20, doctor, muy amable. Doctora Calderón. No hay problema, doctor, yo me tengo en la fecha que ustedes señalen. Ya.
Doctora Bengoa. Conforme, señor magistrado. Ya, entonces, a ver. El 20 es verde. ¿Estoy contando bien? Y es, acá tenemos miércoles, ¿no? Uno. Verificado con las partes para fijar la fecha de audiencia, se señala el viernes 20 de enero del 2023 a las 9:30 de la mañana. ¿Les parece bien para comenzar? Y seguimos de largo. Muy bien, señor juez, como usted disponga. Entonces, viernes 20 de enero a las 9:30 de la mañana vamos a continuar con la audiencia de control de acusación. Muy bien, gracias, señor juez. A ustedes, gracias. Siendo a las 12:53, se suspende la presente audiencia para la fecha ya fijada, con lo que se quedan debidamente notificados. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias y muy buenos días a todos Gracias. ustedes.